La música es la puerta que comunica el mundo visible y el invisible. Todas las culturas han otorgado a la música un valor singular. Como los que forman las palabras, los de la música son sonidos que no existen en la naturaleza, sonidos añadidos al mundo por la especie humana. La música y el lenguaje son las leyes que fundan y establecen la cualidad y el estatuto de lo humano. Las palabras crean la realidad y dan forma a la materia, pero la música crea y sustenta el universo indefinible de las emociones. Por esa razón, los hombres se han acercado tradicionalmente a la música con la misma mezcla de respeto, asombro y fascinación con que se enfrentan a cualquier forma de nigromancia. Y del mismo modo que el sacerdote o el hechicero es aquella persona que conoce las palabras secretas que propician el favor de los dioses, el músico es también el mistagogo de un culto misterioso, capaz de traspasar la frontera de la significación y del lenguaje, capaz también de conmover el alma hasta su término sin otra herramienta que los sonidos. Por eso no resulta demasiado extraño que incluso en nuestros días la obra de ciertos músicos, como sucede con el caso de Wagner, haya llegado casi a constituir un verdadero objeto de culto, a medio camino entre el espectáculo religioso y el profano. Los antiguos griegos simbolizaron el poder misterioso de la música a través de la leyenda de un semidios llamado Orfeo. Las primeras noticias de Orfeo proceden de Píndaro, a mediados del siglo VI a.C. Según su relato, Orfeo fue uno de los hijos de Eleagro, rey de Tracia, y de Calíope, musa de la poesía épica, cuyo padre, Apolo, dios del arte y de la belleza, regaló a Orfeo la lira, el símbolo y atributo de la música cortesana con que se le representó en los tiempos antiguos. Su arte era tan extremado y conmovedor que lograba amansar a las fieras salvajes, dulcificaba el carácter de las gentes coléricas, detenía el curso celeste de las aves, movía a las rocas de su lecho terrestre y llegaba a hacer bailar a los árboles. Tracia, que hoy es la frontera entre Grecia y Bulgaria, conserva aún una variedad de roble mediterráneo cuyo tronco arqueado y retorcido es la imagen congelada del movimiento de esta misma danza tradicional de la región.
Orfeo formó parte de la expedición de Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. El tañer de su lira adormeció al dragón de la Cólquida que custodiaba la piel áurea, aplacó la furia tempestuosa del mar y venció el canto hipnótico de las sirenas que pretendían extraviar a los argonautas. Al no lograr apartarlos de su derrota, porque los marineros solamente prestaban oídos a la música de Orfeo, las mujeres pájaros se suicidaron. Una versión moderna del poder de Orfeo se encuentra en la última ópera de Mozart. Tamino, su protagonista, debe salvar a una hermosa princesa cautiva, cruzando lugares procelosos y desconocidos, sin más ayuda que la música de una flauta encantada. Pero el episodio esencial de la historia de Orfeo fue el de su viaje al otro lado de la vida y del tiempo. Casado con la ninfa Eurídice, una de las dríades arbóreas, no pudo consumar su amor, pues su esposa murió antes de entregársele a consecuencia de la picadura de un áspid, cuando huían del lúbrico pastor Aristeo. Con la temeridad propia de la desesperanza y sin más protección que su arte, Orfeo descendió al Hades, el infierno de los antiguos griegos donde moraban las almas de los muertos, suplicando a sus dioses que le devolviesen a su esposa. La emoción de su canto era tan intensa y arrebatadora que Caronte no pudo negarse a trasladarle al otro lado de la laguna Estigia, que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos. Y Cerbero, el monstruo tricéfalo que custodiaba la entrada del Averno, le franqueó la entrada al escucharle. Y así, el mismo Hades, el titán que era rey de los muertos y al que los romanos llamaban Plutón, se vio conmovido de tal modo por la expresión y la belleza de su música que consintió en el retorno de Eurídice a la vida, condicionando su regreso a que Orfeo no se volviese a mirarla hasta que no hubiesen alcanzado el mundo superior.
Pero el deseo del músico era tan intenso y acuciante que, no pudiendo resistir el temor de imaginar que su esposa no le siguiera, le fue imposible completar el ascenso sin volver sus ojos hacia ella. Y al mirarla, Eurídice se precipitó para siempre en las tinieblas. Cultos iniciáticos y sociedades secretas de todas las épocas han encomendado a la música un papel esencial dentro de la dimensión de sus diferentes liturgias. A fines del XVIII, en los tiempos de la Revolución Burguesa, la francmasonería a la que pertenecieron Haydn y Mozart empleaba el término griego armonía como doble sinónimo de concordia y de música, y en sus ceremonias simbólicas otorgaba a este arte un papel esencial, favoreciendo el uso de ciertos instrumentos de viento particulares como el corno di bassetto, un tipo especial de clarinete para el que Mozart escribió piezas rituales específicas. Pero además de la dimensión estrictamente funcional de la música, la fraternidad masónica utilizó también el espectáculo operístico como un depurado método para la propaganda y difusión de sus ideas nacionales, parlamentaristas y esotéricas, como en esta escena del segundo acto de La flauta mágica,
donde la pareja protagonista vuelve a reinterpretar el descenso de Orfeo a los infiernos a través de su papel metafórico como rito de iniciación masónica, representada por su tránsito sucesivo a través del fuego y del agua. Y así, el papel de Orfeo abarca mucho más que su simple dimensión literaria ligada a la Grecia clásica. También en Viena, en 1762, casi 30 años antes del estreno de La flauta mágica, el músico Christoph Willibald von Gluck y el poeta Reiniero Calzabigi recurrieron también al argumento tradicional a la hora de refundar una tragedia cantada presidida por la austeridad, la claridad y la sencillez neoclásicas. Orfeo y Eurídice fue estrenada por el castrato Gaetano Guadagni, pero el papel sería muy pronto asumido por la voz femenina de la mezzosoprano. Calzabigi y Gluck materializaron en esta obra toda la intensidad de su austero ideal dramático.
Pero semejante función augural y profética del mito de Orfeo es inseparable del nacimiento mismo de la ópera. En los últimos años del siglo XVI se desarrollaron dos escuelas paralelas de la vanguardia musical florentina, auspiciadas por el duque Jacopo Corsi y por Giovanni de Bardi, conde de Bernio, que en relación con poetas como Ottavio Rinuccini, teóricos como Vincenzo Galilei, el padre del célebre astrónomo, arqueólogos como Girolamo May y arquitectos como Vincenzo Scamozzi, pretendían reconstruir la supuesta declamación de la tragedia antigua. Y así, intentando evocar el pasado, crearon un modelo de teatro sin precedentes, el melodrama, la representación cantada. Los dos primeros ejemplos de este nuevo arte experimental se deben a los compositores Giulio Caccini y Jacopo Peri, que poniendo en música el mismo libreto de Ottavio Rinuccini, crearon las dos primeras óperas de la historia, reconstruyendo el relato de Eurídice y Orfeo. Pero sería Claudio Monteverdi, músico de Francesco Gonzaga, duque de Mantua, quien, sobre un poema de Alessandro Strillo, compusiera la primera ópera verdaderamente representable y digna de semejante nombre. También una fábula de Orfeo, que se estrenó el 24 de febrero de 1607 en la Galería dei Fiumi, en los salones privados de Margarita de Gonzaga, en el Palacio Ducal de Mantua. La súplica de Orfeo a los poderes infernales es un monólogo de desgarrado virtuosismo que inicia el camino del futuro protagonismo operístico de la voz masculina del tenor. Sul vostro sguardo può tornarvi in vita, ai chi niega il conforto alle mie pene. De la muerte de Orfeo dan cuenta leyendas enfrentadas. Según una, agonizó de melancolía tras la ya irrevocable ausencia de Eurídice. Según otra, las mujeres de Tracia, ofendidas porque el músico desdeñaba su amor
al no hallarlas comparables al recuerdo de su perdida esposa, le atravesaron con las lanzas que él y sus discípulos abandonaron en la puerta del templo donde celebraban sus misterios. Una tercera versión, más plausible, sostiene que las erinias, instigadas por Dionisos, que temía el poder de la música de Orfeo, desmembraron al músico arrojando su cabeza al río Hebro, que la llevó hasta el mar, sobre cuyas olas misericordiosas viajó hasta la isla de Lesbos, donde siglos más tarde la poetisa Safo cantó la gloria y la desdicha del amor y la música. La lira fue nuevamente recobrada por Apolo, que la llevó a los cielos, situándola entre las constelaciones mayores, para que, en medio de la soledad y de la noche, los hombres sepan eternamente que la música es un lenguaje divino que permite cruzar la puerta que separa el mundo visible del invisible.